¿Mantenemos? Oh, yeah. Bueno, haremos que esto se peleje. ¿Está bien? Bien. Si yo sigo con el y dándole la casita dial, A partir de 550. Solo por acá. Todo. 550 kHz a 1700 kHz. ¿qué tenemos acá? Lo que se le llama MW O medium wave o ondas medias. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las radios de AM de broadcasting que nosotros escuchamos para escuchar partidos, para escuchar música, para radio Wi-Fi? ¿Sí? Si recuerdan el día de una radio de AM, va de 530, en realidad 530 kHz, kilociclos, a 1700, 1650 las radios viejas. Las nuevas ya llegan a 1700. ¿Sí? Eso vendría solo a AM. Esto es lo que vulgarmente llamamos AM. Después vamos a ver lo que es AM y lo que es FM en realidad como modo de modulación. Pero digamos que para no complicártelo, sí, es donde escuchar la radio de AM, de radiodifusión. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le sigo dando el dial? Llevo multiplicándolo. Yo me voy a parar por acá, de acá vamos a un poquito más grande, de acá. Este pedacito. Este parece el más interesante o el más entretenido para nosotros. Yo me voy a 1800 kHz a 30.000 kHz. Se me acabó el día de la radio de AM, le sigo un poquito más y me aparece 1800. ¿Sí? A 30.000. ¿Qué es esto? HF. Cuando hablamos nosotros de tener un equipo, podés salir en HF, ¿qué antena tenés para HF? Estamos hablando de este rango de frecuencias o de longitud de onda, que estamos hablando de 160 metros a 10 metros. En este segmento vamos a tener que encontrar, entre otras cosas, la banda de radioaficionado. Por lo guardo, no somos los únicos que estamos acá. Desde 1800 kilociclos a 30.000 kilociclos hay un montón de servicios. Hay bandas de uso comercial, como por ejemplo los transportistas, los camioneros, los micros, para la distancia, cada vez menos usa el celular, pero bueno, está eso. Vamos a encontrar las bandas nuestras de radioaficionado, la banda de 80, 60, 40, 20, 15 y demás. Vamos a encontrar, por ejemplo, bandas de uso militar, que usan las Fuerzas Armadas, para comunicar, por ejemplo, con distintos destacamentos, lugares. Vamos a encontrar segmentos de bandas marinas, bandas aéreas, hasta un montón de usos. Imagínense que si agarramos un equipo de esos y lo ponemos que son bandas corridas, que permiten dar las perillitas, si no cambiamos de banda, tenemos la perillita, el dedo nos queda mocho. Un rato dando vueltas a la perillita. Bueno, hay un montón de servicios que están en esto. Esto es HF. ¿Sí? Sería. High frequency. HF, high frequency. Frecuencia. Frecuencias altas, alta frecuencia, frecuencias altas. Bien. Seguimos con la perilla. Si yo sigo subiendo, ya te he dicho en 30 MHz. Si yo sigo subiendo y llego a 300, vamos a ir de este pedazo que está acá. Vamos a hablar ya de 30 MHz. 30 MHz. ¿Sí? 30 MHz, no pasamos MHz. De 30 a 300, ¿sí? A 300 MHz, estamos hablando de VHF.
¿Qué quiere decir? En inglés, very high frequency, o muy alta frecuencia. En este pedazo del espectro vamos a tener, igual que en este, distintos servicios entre los cuales estamos nosotros. ¿Sí? En 50 MHz tenemos la banda de 6 metros, en 144 MHz tenemos la banda de 2 metros. Hay otros segmentos nuevos que se han agregado también ahora. Pero bueno, y además de eso hay otros usos más, por ejemplo, fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, etcétera. Está la banda aérea, ¿sí? Está la banda de FM, de radiodifusión. La banda de FM de radiodifusión está acá en el medio de esto. Estamos hablando que va de 87,5 a 108 MHz. Bueno, ahí vamos a encontrar las redes de FM que nosotros escuchamos para esta música. Están metidos dentro de este pedazo. O sea que te mete un montón de aplicaciones. Y antiguamente había canales de televisión por ahí. Eso prácticamente desaparecieron porque ya se usó todo el uso digital. Pero también estaban, por ejemplo, canales de televisión. O sea, la verdad es que el segmento de VHF, nosotros hablamos coloquialmente, sí, tenés la banda de VHF. ¿O qué tipo tenés de VHF? Entonces presuponemos ya que 144 MHz que la banda que usamos nosotros. En realidad el pedazo de espectro de VHF es bastante amplio y tiene todos estos servicios. ¿Sí? Bien, vamos a borrar un poquito porque si no se va a entender más nada. Y ya vamos terminando. Fijamos rapidito después los modos y... Bueno, y después nos queda, si seguimos así, veníamos de 300 MHz. Bueno, de 300 MHz a 1 GHz, o sea, 1000 MHz. ¿Sí? Este pedazo de 300, el 3 quedó medio, a 1000 MHz, o 1 GHz sería, 1000 MHz o 1 GHz. ¿Sí? Esto es UHF. Ultra High Frequency, que es, entre otros usos, también estamos nosotros. Y como en los casos anteriores, también está compartido con otros servicios, de seguridad, fuerza de seguridad, los medios aficionados, ambulancia, o sea, sistema de salud, etc. Tiene un montón de usos. Se usa también para satélite, para un montón de aplicaciones. Bueno, y después de acá tenemos el SHF, es el Super High Frequency o Super Alta Frecuencia. Estamos hablando de las microondas. ¿Sí? Entonces, acá, entre otras cosas, se usa para transmisión de datos, se usa para televisión satelital, etc. ¿Los barcos usan eso? Los barcos usan mucho eso para otras cosas, se usa para el radar, se usa para comunicaciones. Hoy, por ejemplo, los barcos, tanto mercantes, pesqueros, como los militares, no es como antes que tenían que esperar a llegar a puerto o arrimarse a la costa para que más o menos puedan comunicarnos, o tiene una antena parabólica, apuntar arriba y hacer satélite. Permiso. Sí. ¿Puedo hablar un cachito para dar una mano? Dale nomás. Escúchame, por ejemplo, no, lo que le quería comentar ahí, que acá hay un avión en los bimotores, aparte de la banda aérea, tienen HF 9000, 6000, 4000 y 2000, porque si te quedas sin, o sea, la banda aérea es muy corta. Entonces con eso nos estamos comunicando, por ejemplo, de un bimotor a mi casa. Quería aclarar eso para que no, los que estén ahí no sepan, viste que los aviones grandes están con HF. Eso no verás. Sí, señor. Y te agrego una cosita más, como dato. Los aviones grandes, por ejemplo, todos los aviones que usan las líneas aéreas grandes, los Airbus o los Boeing, tienen equipo de HF que salen únicamente en AM y en banda lateral superior. Sí, señor. No usan banda lateral inferior los aviones. Es una cuestión de, digamos, reglamentaria. Se han hecho convenciones y se ha llegado a un acuerdo en el cual, bueno, se estatalizó eso.
Se usa banda de lateral superior únicamente. Y se usa, como viene el calce del amigo, para comunicaciones a larga distancia. El VHF son, si bien el avión está tan alto, facilita el alcance, pero bueno, no es lo mismo si uno tiene que comunicar de un continente a otro. Entonces se usa eso. Igual está tendiendo a desaparecer porque los aviones más modernos ya directamente comunican de satélite. De hecho, usan sistemas como el TCAS y otro sistema que además de la voz, que pueden comunicar los pilotos con los controladores, con tierra, incluso tienen todo lo que es de la telemetría del avión, todo lo que es motor, altitud, velocidad, rumbo, etcétera, todo eso va vía satélite y se lo mandan directamente a tierra. ¿Sí? No me pregunten por qué el vuelo de Malasia nunca lo encontraron. Pero se comprobó que se estrelló porque encontró pedazos en la costa de África. Pero no se pregunten a alguien que sepa. Bueno, esto más o menos ahí, ya creo no. Si seguimos subiendo acá, vamos a llegar al infrarrojo, a la luz visible, al ultravioleta, a los rayos X, rayos gamma. En fin, pero no, ya creo que no tiene mucho sentido desplayarnos más con eso. Vamos a lo último que es modo rapidito, pues no sé cómo andamos de tiempo. Sobra. Dale, dale tranquila, no te ¿Sí? pongas nervioso. Bueno, entonces guitarreamos. Pasame el charango que. ¿Trajiste la guitarra, Hugo? No, Qué mala suerte. pero no. Es que de eso no se presta. No, el servicio de diente, la mujer y la guitarra. Yo prefiero En cualquier momento nos parecemos por allá nosotros, ¿eh? No hay problema cuando guste. Bienvenido sea. Cuando guste nomás. No importa cuánto, que venga marchando. Bueno, Ya sacamos el kilometro aquí la hora. 6 horas tengo de acá hasta allá en el auto, no hay drama. No es nada. pero. Estás aquí. Llega de día todavía me parece, si la mete pata. Bueno, vimos dos cosas acá. Cuando hablamos de, por eso lo dejé esto, para el último, vimos, entre otras cosas, cuando hablamos de las señales de radio, que vimos la amplitud, la frecuencia, hablamos justamente de eso, amplitud, y hablamos de frecuencia, que yo borro acá. Aclaro, mi letra es espantosa, quise ser médico, pero evidentemente ni siquiera parecía de medicina aparte. Así que bueno, quedamos con la letra G más. Hablamos de amplitud y hablamos de frecuencia. ¿Qué dijimos que era la amplitud? Bueno, el tamaño que tenía, vamos a hacerlo así, esta vigorita, ¿sí? Este ciclo, ¿sí? Desde un 0 a un máximo, un 0 mínimo, o si lo hacemos valor de pico a pico, pues el pico máximo al pico mínimo. Esto dijimos que era la amplitud. Y dijimos que, de acuerdo a cuántas veces se repite este ciclo por unidad de tiempo, teníamos la frecuencia. Bien. Con esto, bajo estos principios físicos, podemos hacer que la señal que genera nuestro aparato de nuestro equipo de radio nos permita comunicar. ¿Cómo? Si yo genero una señal, tengo un transmisor, vamos a hacerlo muy simple. Vamos a llamarle TX, que es como normalmente se agrega un transmisor. Acá tengo mi antena. Tipo electrónico de la antena, así más o menos lo van teniendo. Y yo a esto, para que funcione, obviamente le tengo que poner una fuente de alimentación. ¿Sí? Acá ponemos el enchufe. Completo. La realidad. O la batería del auto. Tenemos un transmisor. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una cosa. Voy a poner una llave. Un interruptor. Es el símbolo electrónico que se usa para interruptores. Si yo lo tengo desconectado, el transmisor que está apagado. Por la antena que tengo. Nada. No va a transmitir. O sea, si yo te lo conecto, el transmisor empieza a funcionar. ¿Qué voy a tener en la antena? La señal de radio. Sí, señor. Entonces voy a empezar a tener. Va a generar una frecuencia. Sí, señor. Exactamente.
¿De qué valor? De acuerdo como yo lo tenga sintonizado. ¿Sí? Dijimos que de acuerdo a la frecuencia, va a tener determinada longitud de onda, la antena va a tener que estar acorde, bla, bla, bla. Pero digamos, básicamente el concepto es este. Lo que interesa es que si yo lo conecto, tengo señal de red. Si yo lo tengo desconectado, nada. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, si yo esto lo prendo y lo apago, lo prendo y lo apago, de una determinada forma, haciendo que ¿sí? Por ejemplo, que me acabo de los voces para ejemplo, si no, queda confusión. Vamos de vuelta. Bueno, justo ahora quedó mojado. Esto puede ser. ¿No? Vamos a poner por más abajo. Sí. Lo prendo y lo apago cortito. Lo prendo y lo apago más largo. Que tenga la señal de la cortita, un silencio, una señal más larga. ¿Qué sería? Esto es el equivalente a un punto, el equivalente a una raya. O sea, si esto dura más o menos 3 veces lo que duraría esto, yo el otro día escucharía un pip pip. ¿Sí? Tendría la letra. ¿En qué modo? El CW. Continuous Walk, que sería en inglés, onda continua. Acá, de acá viene cómo se, o sea, de dónde sale la telegrafía. O sea, si yo tengo un transmisor que puede salir, o sea, si resolví todo el bolonqui electrónico y físico de poder generar una señal, que fue lo primero que hicieron los físicos, listo, genera una señal, la mando a una antena, y ahora ¿qué hago? Bueno, conectar, desconectar. Conecto cortito, conecto y desconecto cortito, o conecto y desconecto más largo, puedo hacer el equivalente a lo que serían los puntos de rayas. Y bueno, ahí tengo el CW. Ahí entraríamos tipo en una clave Morse o a la utilización del alfabeto de clave Morse. Exactamente, esto es Morse. Código Morse. Exactamente. Lo que pasa es que, como una vez me dijo un amigo, se habla de Morse, prácticamente los telegrafistas, perdón, los ferroviarios, los marinos. Los radioaficionados hablamos de telegrafía, no hablamos de Morse. Es una cuestión de semántica, pero ese básicamente sí. Es decir, lo que es el Morse, el código Morse, ¿sí? De ahí nace el CW. ¿Se entiende más o menos? Bien. De ahí viene el CW. ¿Qué pasa ahora? Y yo esto, y pongo bueno, el simbolito no se tiene mucho que son comunales, una cosa así, una flechita, esto sería un potenciómetro, una resistencia variable. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿por qué eso? ¿Qué pasa si yo, a la alimentación, en vez de conectar, desconectar, le pongo como si fuera un rótato, como los ventiladores de techo? Entonces le doy más o menos voltaje al transmisor. ¿Qué va a pasar? La señal, o sea, va a estar siempre emitiendo, pero la señal, si yo no tengo el mínimo, va a estar así. Va a estar controlada, digamos. Exactamente. Si yo lo pongo al lado, La resistencia. claro, si yo pongo la resistencia, exactamente. Si yo le pongo mucho valor, pero da poco voltaje, entonces voy a tener una portadora, entonces lo llamamos portadora, una señal bajita. Si yo lo pongo al mango, va a aumentar. ¿Qué va a aumentar? La amplitud. ¿Sí? O sea, quiere decir que
De esta forma, yo puedo estar regulándole la potencia, la amplitud. ¿Sí? La amplitud. Entonces, voy a tener por momentos una amplitud muy bajita. ¿Sí? Y por momentos voy a tener una amplitud más grande. Si yo esto, que lo estaba moviendo con una perilla, para bajarle y subirle la potencia, lo puedo hacer de forma tal que sea el ritmo de mi voz. Con un micrófono, algún artilugio electrónico que me permita que esto varíe el ritmo de mi voz. Bueno, ¿qué te estoy haciendo? Modulando en amplitud. O sea, cuando yo transmito Ahí, ahí sería amplitud modulada o no, o esa es otra cosa. claro, entonces, esto quiere decir que si yo con mi voz logro hacer que la potencia varíe entre 0 y el doble, o sea que fluctúe, ¿sí? Voy a estar modulando en amplitud. De acá sale el AM, o la amplitud modulada. ¿Sí? Este es el CW, y esto es amplitud modulada. O sea, que, por ejemplo, si nosotros tenemos acá 1500 y pico radio Gualeguay, ¿no? O cualquier otra emisora, le pasamos al chico que para qué cobrar la radio Gualeguay. O la emisora que sea, bueno, si yo veo, tengo la posibilidad de medir la potencia en la salida del transmisor, ¿sí? Me voy a la banda transmisora, voy a ver que la potencia va de 0 arriba y para abajo. ¿Por qué? El ritmo de la música, el ritmo de la voz, el tipo que habla, el locutor. Bueno, dice que estamos modulando en amplitud modulada. ¿Se entiende más o menos? ¿Mm? Entonces, si yo tengo la señal continua, conecto, desconecto, conecto, desconecto, tengo tres velocidades. Si yo la tengo conectada siempre, pero le varío la potencia para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, tengo amplitud modulada. ¿Está más o menos? Los que están del otro lado de la RJ45. ¿Sí? Bueno. Y vamos al último, quedan los últimos dos modos. Uno es más fácil y el otro más complicado. Por lo menos de los modos tradicionales. Después están los modos digitales, que es otra historia. Vamos a ver los modos tradicionales. Hasta ahora dijimos, bueno, tenemos esas dos variantes. ¿Qué pasa si yo te lo conecto directamente, pero acá tengo una perillita, la perillita del dial, la perilla que tienen los equipos para la sintonía, ¿sí? Que nos permite ponernos en determinada frecuencia. ¿Qué pasa si el equipo está transmitiendo, ¿sí? Tiene su señal. ¿Qué pasa si yo la mando para abajo? O la mando para arriba, en frecuencia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar esto? La señal, por momento va a estar así, y por momento va a estar amontonadita, por momento más estirada, por momento más amontonadita, por momento más estirada, más amontonadita. Siempre la misma amplitud, aunque tiene un comienzo horrible, pero va a ser como un acordeón. No te rías, eso es maldad. Soy mal tipo, ¿eh? Por eso te digo por la maldad, es veneno puro. Es maldad. Y se pone colorado, lo cual es cierto. O sea, esto si lo veamos como el fuelle de un acordeón, se estaría estirando y apretando. O sea, va a estar variando la frecuencia. ¿Sí? O sea, esto que vemos acá se va a estar apretando o se va a estar estirando. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber mayor cantidad de ciclos por segundo o menor cantidad de ciclos por segundo. O sea, que va a estar modulada como en frecuencia. Si yo en vez de mover la perilla con la mano y veo algún artilugio electrónico que me permita a través de un micrófono hacer que esa perilla se me mueva para abajo y para arriba al ritmo de mi voz, ¿sí? Voy a estar modulando nada más ni nada menos que el efecto.
¿Se entiende más o menos porque estoy primero rebuscado? No, ¿Va? Lo único malo son los dibujos, porque después está bárbaro. Bueno. A mí me dijo, venía, me dijo, venía a mentir, no me dijo ni educar. No me aclaró esta parte. Ya cuando me puso el pizarrón ya me. Pero bueno, más o menos se entiende la idea, ¿cuál es? O sea, la diferencia entre AM y FM. Cuando yo modulo en AM, la frecuencia es constante, pero varía la amplitud con el ritmo de la voz. Cuando yo modulo en FM, la amplitud es constante, pero varía la frecuencia. ¿A cómo? Al ritmo de mi voz. Y si yo hago telegrafía, tanto la amplitud como la frecuencia son constantes. Pero ¿qué pasa? Sale, no sale, sale, no sale, de acuerdo a como yo le dé al manipulador. ¿Sí? ¿Quedó más o menos alguna duda? A mí dicen todas. O sea que en FM Sí. varía la frecuencia Sí, señor. y en AM varía la amplitud. Amplitud. Te lo dice la misma letra. Exactamente. Frecuencia modulada, Amplitud modulada. ¿Sí? Bueno, vamos a lo último. Banda lateral única. Esta es la mejor parte. Esta es la más linda. La vamos a explicar muy simple porque es bastante complicado de explicar en un ratito. Pero bueno, no, por parte de ecualizador. dijo nomás y agarró el papel y todo. Bueno. Lo que pasa es que el decorador que me dio que estaba boicoteando la clase, porque esto me dijeron a mujer que hizo la compañía. Es la culpa de otro. Che, bueno, vamos a ver que una cosita, lo último. Vamos a ver lo que es banda lateral. ¿Vení, Huguito? Voy a buscar otro trapo, mirá. Le toqué los sentimientos. Y espera, eso me sonó para mí. O sea, reconoce. Bueno. Si yo tengo mi transmisor, ¿sí? Como habíamos dibujado antes, lo vamos a poner acá. Con su antenita. La fuente de alimentación. Bueno. Y dijimos que si yo le variaba acá la corriente, lo modular en amplitud. Si esto lo vemos, si vemos qué es lo que pasa, por ejemplo, en un SDR, esos receptores que hay online, lo habrán chequeado. Por ejemplo, vamos a suponer, yo me paro acá en 3600 kilómetros. Supongamos, ¿sí? Bien. Si yo me quedo calladito, en el transmisor, para que aparece una niñita. ¿Esto qué es? La portadora. ¿Qué es la portadora? ¿Y qué es la envolvente? Vamos a aclarar esto, porque si no, después no se va a entender. La señal de radio, la función que me cumple es permitirme llevar mi voz a distancia. ¿Está bien? Entonces, es la que porta o la que me transporta mi voz a la estación del corresponsal. Por eso le llamo portadora. ¿Sí? Mi voz, o sea, el audio mío, lo que yo voy a hablar, lo que estoy diciendo, es lo que se va a montar a caballo de esa portadora, que es lo que va a llegar a la otra punta. Eso se llama envolvente. Envolvente de modulación. ¿Sí? Bien. En la transmisión de M, si no hay modulación, va a aparecer la portadora solita, que la dije. Ahora, cuando empiezo a modular, van a aparecer dos cosas. A los costados. ¿Sí? En realidad, si fuera un tono puro, vería esto, pero si ustedes lo ven en un SDR, lo más probable es que vean una cosa así. Para un lado, y una cosa así para el otro. Simétrica, perfectamente iguales de los dos lados.
de la línea vertical, del centro. Cuando yo pongo la frecuencia de 1600 kilociclos, ¡tuc! Ahí van a ver que aparece de los dos lados del centro lo mismo, esta figura. ¿Qué es esto? Estas son las bandas laterales. ¿Qué son las bandas laterales? Las bandas laterales, lo vamos a explicar muy simple, básico, como para que quede la idea no más, ¿sí? La explicación es más compleja, intervienen otras cuestiones, pero vamos a explicarlo simplemente. Es como si fuese la suma de la portadora más la envolvente o la resta de la portadora más la envolvente, ¿sí? O sea, que esto es la portadora más el audio, entonces la voz mía, y esto sería la portadora menos el audio. Y aclaro de vuelta, no es tan así, intervienen otras cosas, porque no solamente interviene la amplitud de las señales en juego, interviene la fase, hay otras cuestiones. Porque si no estaríamos hablando de lo que es el que lo van a buscar, lo van a encontrar como efecto heterodino, la suma recta de dos señales, y no es tan así. O sea, pero vamos a tratar de explicarlo simple. El que quiera buscarlo más profundamente, con más detalle, googleen o busquen en algún handbook lo que es banda lateral única con aportadora suprimida. Eso será el término técnico de lo que estamos hablando. Pero es complicado, no se la quiero complicar mucho, ¿sí? Entonces, básicamente tomémoslo así, como que es la suma o la resta de la portadora más o menos nuestra voz. Entonces tengo las bandas laterales. Esto sería LCB, esto sería USB. Lower sideband, la banda lateral inferior, upper sideband, banda lateral superior. Que es como lo aparecen los equipos de radio. Lo van a ver como LCB o como USB. Más o menos como venimos. Hasta ahí vamos. Más o menos. No, cualquier duda que tenga, sí, lo bailamos. ¿Sí? Vos tenés, yo pongo el transmisor en, no sé, en 3600 kilociclos, tac, pulso. Porque empezó a transmitir. Parejito, continuo. Bueno, eso es la portadora. ¿Sí? Si yo empiezo a hablar, en el caso de Amy, empiezan a aparecer todas las cosas. La banda lateral inferior, la banda lateral superior. Que es la mezcla de las dos cosas. Y yo vería, ¿sí? Como lo dibujamos antes, una cosa que va a estar fluctuando así, ahí, ¿sí? La amplitud, ¿sí? Ah, claro, son las rayitas que se ven en el SDR. Exactamente. Pero acá venimos a una cosa interesante, que vamos siempre la banda lateral. La banda lateral es la hija de la M, por decirlo así. ¿Qué pasa? Yo necesito este pedazo de canal para poder mandar toda la información en AM. ¿Sí? AM es todo. Todo esto, cuando yo pulso en AM y transmito, sale todo esto. Sale la portadora y sale la dos bandas laterales. La suma y la resta de mi audio. Resulta ser que, si dijimos que esto para acá es lo mismo que esto para acá, pero está en espejo, entonces, ¿para qué lo voy a emitir dos veces? No tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué hago? Elimino la mitad. Por ejemplo, estamos en 80 metros, vamos a la banda lateral inferior. Pero sigo con la portadora. ¿Y por qué tengo que tener una portadora? Porque si no puedo entender, me falta la mitad de la información. Si yo la información que tengo acá es la suma del audio más la portadora, la resta del audio más la portadora, si yo solo la portadora, ¿cómo sé lo que me manda? Me falta la mitad. Entonces necesito una portadora. Ahora, si yo la necesito para decodificar esto, para entender lo que me está hablando mi corresponsal,
La portadora no hace falta quizás en que la emita, si yo sé que estamos en la misma entre 1600 y 1600, no hace falta que la emita, la tenga que emitir yo. La pone mi corresponsal. El receptor de él va a agregar la portadora. Entonces, me queda únicamente la banda lateral inferior. Y la portadora me la va a poner el receptor de mi corresponsal. Entonces, sabiendo que estamos en la misma frecuencia. ¿Y por qué? Una demostración práctica, ¿por qué pasa eso? Si nosotros estamos sintonizando mando lateral única, vamos a notar que si estamos exactamente en la misma frecuencia, nuestro equipo está en la misma frecuencia, el tipo lo pusimos perfecto. Si estamos corridos, agudo. ¿Por qué pasa eso? Porque mi receptor no está justo reemplazando la portadora que no emitió el otro. Cuando mi receptor, mi equipo, genera la portadora justa como tiene que haber sido emitida, entonces el tipo lo escucha clarito. De ahí es el porqué. Si yo pongo en AM, pongo en FM, te corre un para arriba, pero abajo no se nota. Pero mando lateral sí. Si tenés un oído entrenado ya con 25 ciclos, 30 ciclos corridos, ya te das cuenta. Un oído promedio te hacen 50, 60 ciclos de desplazamiento. Si sos medio oreja corcho, lo viejo ya porque no. No se ofenda a ninguno, ya vamos a llegar, estamos ahí. Ya a veces están corridos 100 ciclos, 150 ciclos y suele. Y vas corriendo acá y lo encontré. Genial. Para eso se inventó un botoncito mágico que se llama RITS. En los Kenwood figura como RIT, o en los Icon, en los Yaesu figura como clarificador. Sí, el RIT, que es Receiver Incremental Tuning, sería la traducción en inglés de la sigla, lo que hace es una sintonía fina para que cuando acá me junten los 3600 ciclos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para escuchar los créditos. Pero eso es el por qué es tan importante cuando salimos en banda lateral única estar exactamente en la misma frecuencia del corresponsal. O el corresponsal no me está transmitiendo la portadora, tengo que generar. Y tengo que generar la misma frecuencia que él me debería haber mandado. ¿Se entiende más o menos? Por eso tan crítica la sintonía, tiene que estar justita. Ahora alguno dirá, ¿qué ganas de ¿para qué tanto bolón? Si con él me estábamos bien. Pero tenemos una contra. El AIM, o sea, tiene una cosa por una cosa en contra. La amplitud modulada tiene una ventaja, tener más ancho de canal, por usar el doble de canal. Entre otras cosas, permite más fidelidad en la comunicación. Por eso se usa mucho en radiodifusión. Entonces vos podés transmitir música. Ya seguimos. Se corta y continuamos. Dale. Así no se pierde nada.